Buenas noches, qué bueno saludarles ya en el día viernes. Estamos en el viernes 17 de julio de 2020 y como todos los días vamos a cerrar la semana presentándoles un panorama de lo que está ocurriendo tanto a nivel local como a nivel internacional. Comenzamos Hechos Emisión Estelar. Así es, así lo comenzamos dándoles la bienvenida a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros porque les vamos a mostrar las noticias más importantes de este viernes. Bienvenidos. Por supuesto, bienvenidos, gracias por finalizar la semana en compañía de Noticiero Hechos Emisión Estelar. Tenemos deportes, entretenimiento en esta hora 30, así que vamos a iniciar con nuestros titulares. El ministro de Salud hizo nuevamente un llamado a los diputados a que aprueben un estado de excepción para lograr reducir los contagios de COVID-19. El Salvador ya registra más de 11.200 casos y 309 muertes. Restauranteros y transportistas del país siguen a la expectativa del inicio de la segunda fase de reactivación económica prevista para la próxima semana, pero el gobierno reiteró que no existen las condiciones. Conozca la situación de este sector. También le contamos qué impidió que hoy iniciara el juicio contra el principal sospechoso en el feminicidio de Jocelyn Abarca, un caso por el cual la Fiscalía General pide la pena máxima. Los partidos políticos se preparan para las elecciones internas de candidatos a diputados y alcaldes, pero ¿cuál es la opinión de la población sobre estos procesos? Ya le contamos. Tras superar los 2 millones de contagios de COVID-19, Brasil habría llegado a un punto de estabilidad que debe ser aprovechado para controlar la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a comenzar hablando de los rubros que están a la expectativa, de los sectores productivos que están a la expectativa de la segunda fase de la apertura económica. Entre estos se encuentra el de transporte colectivo. Por el momento dicen que están esperando los lineamientos del gobierno para prestar de nuevo el servicio a la ciudadanía a partir del 21 de julio. Es de recordar que los transportistas deben tomar medidas de bioseguridad en las unidades, limpieza y desinfección constante. El sector lamenta que aún no se tenga claro ¿cuál va a ser la continuidad de la compensación económica que se le otorga a los buses y a los microbuses? Nosotros estamos esperando la orden del gobierno. Nosotros somos dueños de las unidades, no somos dueños de las líneas. El dueño de la línea es el gobierno, nosotros somos concesionarios. Entonces, quien pone las reglas del juego aquí es el gobierno. Si ellos dicen salgan, salimos. Si ellos dicen paren, paramos. Entonces, no podemos hacer un plan nosotros para esa fase, sino que tenemos que esperar el lineamiento y la instrucción del gobierno. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de los rubros que están contemplados en la segunda fase de la apertura económica que tentativamente iniciaría este próximo martes 21 de julio. Y son los centros comerciales con limitantes, el transporte colectivo, servicios profesionales, servicios empresariales, los call centers, bienes raíces, restaurantes y cafetines, industria de calzado también, salir a caminar también, industria del plástico es otro, industria del papel y cartón, también la industria cosmética va dentro de esta fase, la industria manufacturera, industrias creativas y escuelas de aviación. Estas son las que están tentativamente para este próximo martes 21 de julio. Del incremento de contagios por coronavirus, el ministro de Salud asegura que el país lo que necesita es un estado de excepción a nivel nacional. Además, pone en duda el inicio de la segunda fase de la reactivación económica previsto para la próxima semana. Necesitamos un estado de excepción, necesitamos un confinamiento, necesitamos limitar la exposición de la población. Hablar de una segunda fase de reapertura económica en el país es incierto. Ante el incremento de los casos de COVID-19, un estado de excepción sigue siendo la propuesta del ministro de Salud para bajar así la curva de contagios. Reiteró que una cuarentena focalizada no garantiza una disminución en las cifras. Según datos oficiales, en El Salvador hay más de 11.200 casos confirmados, de los cuales 1.200 pacientes se encuentran en estado crítico o grave.
Los casos sospechosos también se han disparado a 10.000. Evidente que no podemos hablar de una estrategia que va a poner en exposición a la población. Sabemos que en la fase 1 tenemos una exposición del 58% y que una fase 2 representaría mayor exposición de la población. Y hoy por hoy, con una tendencia de casos en ascenso, con más de 300 casos que se han reportado en los últimos días, no sería prudente aumentar la exposición de la población y por eso se necesita disminuir esa transmisión de persona a persona y limitar el crecimiento de la enfermedad. Como resultado de la aprobación del estado de emergencia, también se tendrían fondos para pagar los bonos del sector salud que están en primera línea combatiendo el COVID-19. Es por eso que negó también la falta de fondos. Tal como se ha cuestionado en los últimos días, el funcionario también salió al paso sobre el manejo sanitario del nuevo hospital para atender a pacientes con coronavirus. El salario del personal y otra cosa es el bono del personal. El salario del personal se ha ido pagando sin complicaciones, se ha ido ejecutando todo y hoy por hoy el personal ya tiene su salario cancelado. Ahora, en el tema del bono existe los fondos para pagar el bono, pero necesitamos la aprobación por la Asamblea Legislativa del estado de emergencia para poder liberar esos fondos. El COVID-19 no es un juego. Es por eso que reiteró su llamado a la población a seguir cumpliendo con los protocolos y así evitar un posible contagio de esta enfermedad. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Diversos sectores como el de restaurantes están a la expectativa del inicio de la segunda fase de reactivación económica que está pautado para este próximo 21 de julio. Aseguran que han adoptado ya las condiciones para esta nueva normalidad. Yo creo que ya está en agonía, ¿verdad? Estamos buscando dónde guardar todo, ¿verdad? Los tiliches, porque ya no podemos seguir en esta situación. Así describe el representante del sector de restaurantes del país la situación en medio de la pandemia. Leo Guzmán, con 19 años de poseer este negocio, sostiene que la inversión en los nuevos protocolos han sido grandes y que postergar la segunda fase de reactivación económica llevaría a decenas de negocios a cerrar sus operaciones, aunque ellos ya están listos para la llegada de los clientes. La toma de temperatura, la desinfección del calzado y la distancia entre las mesas será lo primero que usted tendrá que cumplir al llegar a un lugar como este. Ahora, si vienen grupos que no son familia, pero tienen que venir juntos, no puede venir, ya llego, viene uno, luego ya llego, viene el otro. Tiene que desinfectar todo inmediatamente, retirar los trastes con tiempo. Vamos a tratar de usar cosas un poco más desechables. El mantel que hemos obviado por este momento, no poner manteles, porque los manteles pues se dan a contaminación, así como la ropa. Ver tus servilleteros, no vas a ver tú, por ejemplo, salsas, ni ketchup, ni mostaza, ni pimienta, ni sal. El coronavirus puso contra las cuerdas a la frágil economía del país. Leo vaticina una pérdida de empleos si este sector continúa sin abrir sus puertas. Las puertas para empezar a trabajar ya, porque no podemos seguir en esta situación. Esto ya no llega a un punto en que lo que va a haber es un deportamiento y no le van a hacer caso ni al gobierno ni a nadie. De nosotros dependen más de 100.000 empleos, ¿verdad? Porque eso es así. ¿Verdad? Y desgraciadamente la cantidad de empleos que se van a perder, la cadena de suministros y esto y lo otro, ¿sí? Es una cosa tremenda. Es que ya no que nosotros aguantemos, es que ya nos están persiguiendo a las deudas. O sea, los dueños de los locales de alquiler que se alquilan no quieren hacer ningún arreglo con ninguno de los restaurantes. Y ahorita un 30% de los restaurantes están cerrados definitivamente. Imagínate dentro de 15 días. Van a haber el 50% de restaurantes cerrados. Las pérdidas son incalculables para los más de 3.000 restaurantes en San Salvador. Llevará meses empezar a facturar las cifras que se lograban antes de la pandemia. Yo creo que más de un año. Eso nosotros no nos recuperamos de la noche a la mañana. Y ahorita vamos a comenzar de cero, porque la gente tiene miedo de salir, tiene miedo de salir a comer. Vamos a empezar de cero nuevamente. Lo importante es que tengamos el deseo y el optimismo de hacer las cosas, pero si nos están deteniendo, nos van a aniquilar totalmente.
Va a haber un momento en que tú quieras, no vas a poder. Aunque estos lugares estén listos para recibir a las personas con estrictos protocolos de bioseguridad, parece que el panorama seguirá siendo incierto ante el aumento de contagios en el país. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y una jornada de desinfección se realizó en la ciudad de San Miguel debido a que mañana sábado el mercado municipal va a abrir de nuevo sus puertas a la ciudadanía. El centro de abastos estuvo cerrado por varios días debido a la propagación del COVID-19. Recordemos que San Miguel aparece entre los departamentos y San Miguel municipio aparece entre los lugares con más casos de COVID-19. Esto significa que a partir de ahora vamos a instalar todo un proceso de lavamanos para que las personas que ingresan a comprar sus tomates, a hacer su canasta básica en el mercado municipal, tengan los espacios suficientes para poder realizar las actividades higiénicas. Recordemos que el virus está latente en nuestro municipio, pero si resguardamos nuestra vida y si guardamos todas las medidas pertinentes, ese no sería un problema. El problema es que vayamos al mercado sin mascarilla, que no nos lavemos las manos, ¿verdad? Y que lleguemos a nuestras casas con la misma ropa que hemos andado en el mercado y entremos a chinear a nuestros niños. Bien, pero revisemos cómo están los casos de COVID-19 cuando estamos cerrando una semana más de trabajo. Ahí tenemos la cifra global, 11.207 casos. El número de personas recuperadas son 6.441. El número de personas fallecidas, esta es una cifra que va creciendo, 309. Y bueno, si sumamos las personas que se han recuperado más las fallecidas, nos queda el total de 4.457 casos que están activos en la red de hospitales o que están recibiendo medicamentos para enfrentar el COVID-19. El número de casos sospechosos, 10.787. El número de pruebas que se han hecho en El Salvador, 204.609. Estos son solo números, pero revisemos también otras cifras que son importantes porque ahí vamos a dimensionar cuál es la condición de los pacientes, de todos los casos activos. Vamos a comenzar con los casos críticos, que son 412, de acuerdo a esta página que es la oficial del gobierno. Luego tenemos los casos graves, que son 826. Luego tenemos los casos moderados, que son 1.179. Luego tenemos los casos de personas que están en una condición estable, que son 1.252. Y cerramos con los asintomáticos, que este es un número que ha bajado considerablemente en los últimos días, que son 788. Ahí estábamos viendo cómo están los casos de personas que necesitan también plasma convaleciente, de aquellas personas que ya sanaron de COVID-19. Y precisamente ahorita tenemos algunos de los casos que están buscando su plasma para poder recuperarse. Tenemos al paciente Óscar Armando Díaz Ramírez, que necesita del tipo ORH positivo. Se puede contactar al 7861-0898. También tenemos al paciente Dagoberto Iraeta, él necesita del tipo ORH positivo también y pueden contactarse al 6114-2413 y al 2296-0809. El paciente Francisco Menéndez también necesita del tipo ORH positivo y esto es en el Hospital de Diagnóstico. Ahí ustedes también pueden llegar y ofrecerse, esto es en la Colonia Médica, para el paciente Francisco Menéndez. También el paciente Nelson René Araujo, él necesita del tipo ARH positivo y pueden contactarse al 7180-3501. José Navarro Marín también necesita del tipo ARH positivo y el contacto también lo estamos viendo en pantalla, es el número telefónico 7833-3757 para que puedan comunicarse. De igual forma con Daniel Adonai Torres González, que necesita de su plasma convaleciente, el tipo de sangre es ORH positivo y pueden contactarse al 7160-0586. Saben que hoy dio declaraciones el director del Hospital San Rafael y desmintió haber recibido una propuesta para ser el próximo ministro de Salud. A la vez, él habló sobre los pacientes que están recibiendo en ese centro hospitalario. Dice que las personas están presentando nuevos síntomas. Escuchemos a continuación de qué se trata. El director del Hospital Nacional San Rafael
Girles Ramírez, expresó la preocupación que hay en los hospitales por el incremento de los pacientes contagiados por COVID-19 y por el estado de gravedad que presentan. A la fecha, hay más de 1.200 personas en estado grave o crítico. En relación al número de casos, sí hemos tenido un aumento en el número de pacientes que consultan. Nos preocupa el estado de gravedad de los pacientes que acuden al Hospital San Rafael. Están acudiendo más y mucho más delicados. Reveló que hay síntomas nuevos que están presentando algunos pacientes que tienen coronavirus y que se está evaluando cada cuadro clínico. Sí, hay síntomas que no son muy frecuentes, pero están siendo reportados. Es el aparecimiento de un rash, a veces a nivel del tórax y a nivel de miembros superiores. Esta es una sintomatología que ya habíamos visto que estaba descrita en otras casuísticas, pero que estamos viendo que se está haciendo presente. También algunos casos de conjuntivitis se están presentando como parte del cuadro clínico. Para el supuesto que nuestro país se encuentra en la fase 4 de la pandemia, es decir, una mayor expansión del virus y aumento de fallecidos, expresó que es el ministro de Salud el único que puede dar este tipo de información, al igual que la ejecución de la fase 2 de reactivación económica, es el presidente de la República el encargado. Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y este fin de semana varios partidos políticos realizarán sus elecciones internas para elegir a quiénes serán los candidatos para diputados, alcaldes y consejos municipales para las próximas elecciones municipales y legislativas. Pero, ¿cuáles son las expectativas de la población? ¿Qué es lo que esperan de los candidatos? A continuación la nota. De acuerdo al calendario electoral, a más tardar el 29 de julio los partidos políticos legalmente inscritos tienen que realizar las elecciones internas para seleccionar candidatos a diputados y consejos municipales. Algunos ciudadanos están a la expectativa sobre el desarrollo de los comicios internos y, según sus opiniones, esperan transparencia y el mejor perfil de los candidatos. Que haya justicia ahí, pues que haya transparencia, que haya gente que realmente ya dejen aquellas cosas que en el pasado existieron, corrupción pues, dentro de ellos mismos, y que no haya puestos de dedos, sino que puestos populares. Idealmente sería de que buscaran personas que vieran lo mejor por el país, no por sus partidos ni por los intereses económicos personales, que fueran personas honestas. Pero, quién sabe. Esperaríamos que se fueran unos buenos candidatos, porque a veces han venido uno y vienen y dicen, vamos a cambiar el país, y a veces vienen a empeorarlo. Hasta hoy son 10 partidos políticos legalmente inscritos que deben cumplir el proceso de la elección interna. Para este fin de semana, el partido Nuevas Ideas y el partido Gana tienen programados sus comicios. Arena y el FMLN las realizará la próxima semana, al igual que Cambio Democrático. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y conozcamos los partidos políticos que realizarán las elecciones internas de candidatos a diputados y alcaldes este 19 de julio. Y son Gana, Nuestro Tiempo también, Nuevas Ideas, PCN y el partido Vamos, para el domingo 19 de julio, este domingo. Y el alcalde de San Salvador, quien va a buscar la reelección, señaló hoy anomalías y arbitrariedades en el proceso de elección interna del partido Arena de parte de la Comisión Electoral Nacional. Ernesto Mason ha reiterado el llamado a las autoridades del partido a utilizar las herramientas legales para corregir ilegalidades, violaciones a los estatutos y dijo así garantizar la transparencia de los comicios internos programados para el día 25 de julio. Lo que a nosotros nos molesta es el hecho de que a pesar de que hay herramientas tanto en los reglamentos, reglamentarias y estatutarias, ninguno de los entes de autoridad del partido ha hecho nada para hacer cumplir los estatutos y reglamentos del partido. A pesar de que se han sustentado una gran cantidad de atropellos que se han hecho en violación clara, flagrante, a los reglamentos y estatutos del partido, no se ha hecho absolutamente nada.
y solo nos dicen, sí, tenés razón, pero no hacen nada. El tribunal de primera instancia brilla por su ausencia. Simplemente hagan lo que deben hacer de acuerdo a los reglamentos y estatutos del partido. Solamente eso pedimos. Y hoy viernes se tenía previsto que el juzgado especializado para una vida libre de violencia para la mujer instalara la vista pública contra Ronald Atilio Urbina, principal sospechoso de asesinar a su compañera de vida Jocelyn Abarca. El juicio se suspendió luego que los abogados defensores no pudieran ingresar al Centro Judicial Isidro Menéndez, ya que en los puntos de bioseguridad se les detectó temperatura alta y síntomas relacionados al coronavirus. El juzgado fue notificado para una próxima fecha del juicio y la Fiscalía aseguró que cuenta con las pruebas suficientes que demuestran la participación del imputado en el hecho. Piden que se le aplique la máxima pena por el delito de feminicidio agravado, es decir, 50 años de prisión. Estamos preparados, tenemos elementos de prueba pericial, tenemos elementos de prueba científica, ¿verdad? Entonces, y tenemos elementos de prueba documentales que acreditan la participación directa del señor Ronald Atilio Urbina en el feminicidio de Jocelyn, ¿verdad? Entonces, los dos abogados del imputado pretendían entrar al centro judicial, pero siguiendo el protocolo de seguridad se detectó que ellos tienen síntomas propios de la enfermedad COVID-19. De tal manera que seguridad habló al juzgado que no podía garantizar, no podía permitir el ingreso de estas dos personas porque presentaban síntomas de enfermedad, no se les dejó entrar y en ese sentido el juzgado tomó la decisión de posponer el inicio del juicio, por supuesto hasta que estas personas, hasta que los abogados estén saludables. Observe por favor las siguientes imágenes que le vamos a presentar. En un acto de intolerancia, el conductor de una grúa amenazó con un arma de fuego a un conductor en la autopista a Comalapa. Ante este caso, el fiscal general de la República, Raúl Melara, pidió a la policía proceder a la captura de esta persona. En el término de flagrancia, dijo, el número de placa de la grúa quedó registrado en el video. El amenazado, pues era un periodista que logró captar la atención y bueno, ahí tenemos la imagen que creo que lo dice todo. ¡Me lo eches! ¡Ah, va! ¡Órale! Y en más temas técnicos del Ministerio de Agricultura, ministro de Obras Públicas y soldados de la Fuerza Armada verificaron cultivos en Suchitoto, en Cuscatlán, El Paisnal, El San Salvador y Santa Isabel, Izhuatán, Sonsonate, La Paz y el Golfo de Fonseca en La Unión, después de recibir denuncias de la posible presencia de langostas. Los insectos que fueron encontrados en dicha zona han sido trasladados a un laboratorio para poder determinar si pertenecen a esta plaga. Estas medidas son parte del plan nacional que se presentó esta semana. Lo que hacemos acá es recolectar la mayor parte de insectos que no sabemos qué son, ¿verdad? Porque la gente que anda acá anda colaborando, pero no es un técnico profesional para decir si eso no es la plaga. Entonces, estas colectas las ubicamos con punto de GPS, con la ubicación del terreno, el cultivo, el área, y así, debidamente identificadas y etiquetadas, las llevamos al Laboratorio de Sanidad Vegetal de Occidente. Allá vamos a hacer el diagnóstico pertinente para saber si tenemos o no tenemos la plaga presente acá. Posteriormente a eso, vamos a hacer acciones. Lo primero es descartar presencia o ausencia, ¿sí? Eso es lo primero. Si tuviésemos acá la plaga, vamos en base al plan que ya está, vamos a tomar acciones. Y si no, pues no tenemos la plaga. Y de acuerdo a esto, el gobierno ha puesto a disposición el número telefónico 2202-0823 para poder reportar la presencia de langostas y así poder recibir una inspección. Ahí lo tenemos en pantalla. Haremos nuevamente una pausa comercial, ya volvemos. Tras 45 días de trabajos, el Ministerio de Obras Públicas y Fovial anunciaron la habilitación del paso por la carretera que conduce de San Juan Opico a Quesaltepeque. Una cárcava de enormes proporciones
fue provocada por el paso de la tormenta tropical Amanda. La circulación en el kilómetro 26 de la carretera que de Quesaltepeque conduce a San Juan Opico fue habilitada por completo. Durante un mes y medio, el Ministerio de Obras Públicas y Fovial desarrollaron trabajos en la zona para reparar y mitigar los daños generados por una cárcava, que fue el resultado de las intensas lluvias causadas por el paso de la tormenta tropical Amanda a finales del mes de mayo. Y quedaron inhabilitados los 4 carriles de la carretera. Ahora bien, lo hicimos prácticamente en tiempo récord, nos tardamos cerca de 45 días porque empezamos a intervenir luego de que terminaron las lluvias. Con Fovial se hizo todo el trabajo complementario y ya el día de hoy vamos a habilitarla para que puedan transitar vehículos en la zona y poder garantizar una mayor seguridad vial sobre el lugar. Vamos a habilitar el paso, vamos a tener siempre el paso algo restringido por la rampa que habilitamos para poder que hubiera conectividad ahorita con los 2 carriles que abrimos hace 13 días y ahora que estamos ya reaperturando los 4 carriles de la carretera. Siempre les pedimos que manejen con precaución, que vamos a seguir trabajando en la zona. El costo de la obra supera los $400,000 y se ejecutaron la instalación de tuberías, remoción de escombros, relleno, mampostería, entre otros. La inversión es de $445,000 aproximadamente, se hizo con recursos propios por medio del Fondo de Conservación Vial. Los trabajos tienen un avance del 75% y de acuerdo a las autoridades el 25% restante se trata de algunas labores que se desarrollarán al costado de la vía. Lo que nos queda por hacer son las obras exteriores, como se puede ver aquí en el costado de la cárcava, ya son obras de mampostería, los cabezales de descarga de las aguas lluvias. Vamos a señalizar todavía parte de la calle y sí, les procuramos que manejen con cuidado porque vamos a estar trabajando todavía en la zona. Por esta vía circulan a diario aproximadamente 30,000 vehículos. El transporte de carga es uno de los más favorecidos con las reparaciones. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bien, y otra cárcava se formó en la Alameda Manuel Enrique Araujo de San Salvador, esto muy cerca del Parque Nacional de Pelota. El paso está restringido en esta zona mientras se realizan las inspecciones y la posterior reparación. Ahí tenemos las imágenes de lo que está ocurriendo en esta vía, que es una de las más transitadas. Nosotros estamos ahorita ya interviniendo junto con Fovial porque al parecer hubo un colapso de aguas lluvias. Entonces ya estamos realizando ahorita los trabajos. Obviamente ahorita todavía no tenemos estimación de costo y estamos viendo también ahorita determinando el tiempo en que nos vamos a tardar, pero consideramos que lo vamos a habilitar ese tramo lo más pronto posible. Mientras tanto hemos habilitado un carril reversible en la zona para que puedan transitar siempre los vehículos justamente en la Manuel Enrique Araujo. Estamos viendo el tipo de proyecto y analizando también los daños que se han generado para poder determinar todo esto. Lo que sí es que tenemos una altura de 2 metros prácticamente de la cárcava que se ha formado, pero ya estamos haciendo los trabajos respectivos. Y les comento que la Alcaldía de Santa Tecla desarrolla un plan para atender la denuncia ciudadana sobre vehículos abandonados o que tienen ya varios días en un lugar, generando de esta manera problemas a las comunidades. En esta ocasión se hizo un recorrido en la colonia Jardines del Volcán, esto sobre la avenida El Boquerón. Acá informaron que en los próximos días visitarán más sectores. Los propietarios de los vehículos además son infraccionados con multas que van desde los $57 a los $228. El intendente, a través de las denuncias que hacen las ADESCOS, las diferentes colonias, a la municipalidad, se acerca a buscar a los dueños de los vehículos, se habla con ellos y a posterior se lleva un proceso para levantar en acta qué es lo que está pasando y luego llega el CAMS a colocar un sticker a cada vehículo en donde tienen 3 días prácticamente los dueños de estos vehículos para poder llegar a la contravencional de la alcaldía municipal para poder decir por qué su vehículo está estacionado por más de 15 días. Ojo, las ordenanzas que establece la municipalidad dicen que un vehículo se puede considerar abandonado o se considera abandonado después de 15 días que no se mueva.
Bien, en las últimas horas el cadáver de un hombre no identificado fue localizado por las autoridades, esto en la calle Antigua Tonacatepeque, específicamente en el pasaje La Mate del municipio de Soyapango. Según testigos, el crimen fue cometido en otro lugar y el cadáver fue abandonado en esa zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para capturar a los responsables del hecho y tener también más datos de la víctima. Vamos a comerciales, ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Con más de 74,000 casos de COVID-19 confirmados en un solo día, Estados Unidos batió nuevamente su récord de contagios por COVID-19. Parecía que lo peor había pasado. Tras el pico registrado en abril, en Estados Unidos, mayo fue un mes de descenso continuo en el número de nuevos casos diarios de COVID-19. El presidente Donald Trump lo celebró e instó a una desescalada de las medidas de prevención. Nuestro país tiene que reabrir y tiene que hacerlo lo antes posible. Pero de repente la curva volvió a tomar una tendencia ascendente y aunque desde la administración se atribuyó al aumento de número de pruebas de COVID-19 disponibles, las cifras señalaban que los casos aumentaban más rápido que la distribución de test. Ahora los estados del sur y del oeste del país registran importantes repuntes y en el último mes Estados Unidos ha batido el récord diario de contagios en 11 ocasiones. La Casa Blanca, por su parte, insta a la reapertura de las escuelas. No creemos que nuestros niños tengan que estar encerrados en casa con consecuencias devastadoras, cuando es perfectamente seguro para ellos ir a la escuela. Un documento filtrado del equipo gestor de la pandemia que asesora a la Casa Blanca y publicado por el Centro de Integridad Pública sugiere que más de una docena de estados deberían recurrir a medidas de protección más estrictas. En este entorno, la Administración transfirió la responsabilidad de las estadísticas de la pandemia en hospitales a una empresa privada, al tiempo que desapareció la información que hasta ahora se registraba en una web gubernamental. Varias voces de la misma Administración expresaron preocupación e instaron a la transparencia. Ayer, esta información volvió a publicarse. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. La Organización Mundial de la Salud aseguró que Brasil, uno de los países más afectados en el mundo por el COVID-19, ha entrado en una etapa que se llama meseta y que ahora tienen la oportunidad de poder controlar la pandemia que está afectando tan fuertemente a su país. El gigante suramericano superó la barrera de los 2 millones de casos confirmados de coronavirus el 16 de julio, recordemos, y hoy el organismo de la ONU, la OMS, aseguró que el aumento de contagios dejó de ser exponencial y se encuentra frenado. Y otro de los países más afectados por el COVID-19, de los 3 más afectados por esta enfermedad, es la India, donde el gobierno anunció un récord. Ya superó el 1 millón de casos confirmados por coronavirus. India reportó el viernes 1 millón de casos de coronavirus y se convirtió así en el tercer país más contagiado del mundo detrás de Estados Unidos y Brasil. Hay preocupación por la capacidad de India a enfrentar una oleada que podría abrumar a los hospitales y poner a prueba el débil sistema de salud del país. Deberíamos haber reducido el número de contagiados antes o deberíamos haber llegado ya al máximo. Eso es lo que siento. Pero considerando el hecho de que somos un país grande, tenemos una gran población que es una población migratoria de un estado a otro. Por lo tanto, la propagación de la infección está ocurriendo. Hasta ahora, 3 estados de la India, Maharashtra, Delhi y Tamil Nadu, han registrado más de la mitad de los casos, pero el virus se está propagando por el campo, mucho menos preparado, con capacidad de atención de salud más débil. India anunció un cierre nacional a finales de marzo, provocando una grave crisis humanitaria cuando millones de migrantes improvisados regresaron al campo al perder sus empleos. Además, no se hicieron pruebas suficientes, como lo señaló Namrata Singh, una gerente de banco en Nueva Delhi, que dio positivo y se recuperó de la enfermedad. Hay muchas personas que no se han hecho la prueba, se han recuperado, así lo que siento es que las cifras que están surgiendo no son verdaderas. Hay personas que se están infectando, están usando remedios caseros y se están curando y no van a hacerse las pruebas porque dicen que hay muchas colas y no quieren ir allí. Y si se hacen la prueba una vez, temen que los pongan en aislamiento.
Las autoridades han restablecido cierres en algunas ciudades y han aumentado las camas de los hospitales en algunas ciudades, pero el sistema de salud aún sigue siendo vulnerable. Según el doctor Parak, las directrices publicadas por el Ministerio de Salud de la India y el Consejo Indio de Investigación Médica cambiaron constantemente, creando confusión entre los trabajadores de la salud. A pesar de que India ha aumentado su capacidad de hacer pruebas, estas siguen siendo restrictivas. Parak cree que se debería tratar de garantizar pruebas que sean accesibles y asequibles. India ha registrado más de 25.000 muertes por coronavirus. Anne-Marie Garcia, Associated Press. Y desde que comenzó la pandemia del COVID-19 a afectar a Europa, esta es la primera vez que los líderes del bloque se reúnen de manera física. Los líderes de la Unión Europea se reunieron por primera vez en persona desde que comenzó la pandemia de coronavirus este viernes en Bruselas. Respetando las reglas de protección contra el coronavirus, todos los presidentes y jefes de gobierno de los países de la Unión Europea llevaban máscara al llegar a la cumbre. Los habituales abrazos, apretones de manos o besos fueron sustituidos por asentimientos amistosos y saludos con el codo. Sin embargo, la atmósfera jovial que se notaba al inicio de la reunión tal vez no durará mucho porque se espera que sea una de las cumbres más duras de los últimos tiempos. Los miembros de la Unión Europea deben discutir los planes para un presupuesto y fondo de recuperación del bloque sin precedentes de unos 2,1 billones de dólares. Lo que se ha programado como una reunión de 2 días podría durar aún más si es necesario para salvar las diferencias entre los líderes. Anne-Marie Garcia, Associated Press. Y son muchas las interrogantes de cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo tras la recuperación de una persona por el COVID-19. Algunos pacientes de COVID-19 que fueron dados de alta después de permanecer en la unidad de cuidados intensivos, como es el caso de esta mujer en Inglaterra, todavía no se recuperan por completo. Ella dice que siente que le falta respiración y experimenta fatiga profunda. Las primeras 2 o 3 noches tenía miedo de irme a la cama porque la primera noche tuve pesadillas recurrentes que había soñado cuando estaba en coma. La revista médica Lancet ha publicado un estudio realizado por médicos que atienden a 153 pacientes sobre las consecuencias médicas en enfermos que estuvieron graves en su hospitalización, pero que lograron recuperarse del coronavirus. La investigación reveló que 1/3 de ellos experimentaba un estado mental alterado, con inflamación cerebral, psicosis y síntomas similares a la demencia. Cuanto más prolongada la permanencia en el hospital es más severa la COVID. La necesidad de cuidado intensivo o elevado flujo de oxígeno identifican a un grupo de pacientes que tienen más probabilidades de tener síntomas persistentes a las 6 o más semanas. Como parte del estudio, también revelaron que analizan el daño a los pulmones en pacientes 3 meses después de ser dados de alta, ya que han notado ciertas similitudes a una enfermedad llamada fibrosis pulmonar idiopática. Aunque los científicos advierten que aún es demasiado pronto para establecer comparaciones y conclusiones, porque el virus es muy nuevo. Y todavía no hay sobrevivientes a largo plazo cuyos pulmones puedan estudiar y comparar. Luis Alberto Facal, Voz de América. El Parlamento taiwanés fue escenario de las siguientes imágenes. Mire usted a continuación. Fue escenario de una pelea con gritos, golpes de puño y hasta el lanzamiento de globos de agua entre los legisladores, barricadas y enfrentamientos que ocurrieron después de que una veintena de diputados opositores se encerraran en la Cámara para protestar contra el gobierno. Los parlamentarios encerrados en la Cámara utilizaron las sillas a modo de barricada para impedir el acceso del resto de los diputados. Fueron necesarias, escuche, 12 horas hasta que finalmente todos los diputados pudieron entrar en la Cámara.
Y los centros de triaje se han convertido en una alternativa para países como Honduras, en donde se reporta el colapso en el sistema hospitalario, tanto público como privado, por la pandemia del COVID-19. Con el principal objetivo de reducir la carga hospitalaria debido al colapso en los centros de atención, Honduras continúa habilitando más centros de triaje, donde a diario más de 800 personas buscan realizarse la prueba de COVID-19. Bajo este mecanismo, la persona que ingresa es sometida a pruebas clínicas para determinar su estado de salud y poder decidir si es remitida o no a un hospital centralizado para tratar el virus, según la gravedad del caso. Estabilización que se han habilitado en cada triaje. Cada triaje tiene ese espacio que nos permite estabilizar. Muchos de esos casos los devolvemos a su casa. Se estabiliza, se normaliza, se le da el medicamento, regresa a su casa y se está manejando de manera ambulatoria. Los que ya van al hospital definitivamente tienen que ir. Solo en Tegucigalpa, capital de Honduras, y uno de los epicentros de la pandemia en el país, se han instalado 4 centros. Lo mismo sucede con la ciudad de San Pedro Sula, a 335 kilómetros de la capital. Pero desde el punto de vista médico, ¿qué incidencia tienen estos lugares en la atención? Que en ese centro de triaje se le da un manejo inicial al paciente, sí, pero no van a ser centros que nos van a permitir hospitalizar pacientes, porque yo creo que a nivel de la población, cuando escuchan triaje, piensan que van a ser hospitales los que van a abrir, y eso no es lo mismo. Lo ideal es que la población siga las medidas y las recomendaciones. Yo insisto, para esta enfermedad no hay un tratamiento. Las autoridades de gobierno en Honduras anuncian que abrirán más centros de tratamiento en zonas con más casos de COVID-19, mientras el misterio de los hospitales sobrevalorados continúa bajo el manto de la corrupción. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El zoológico de San Diego anunció que cuida a 3 gatitos pata negra. Estos gatitos son muy especiales porque los felinos se encuentran amenazados, en peligro de extinción. 2 gatitos de patas negras comieron carne por primera vez en su residencia en el zoológico de San Diego. Ryder y su hermana Skyler nacieron el 28 de abril y ya pesan 690 gramos cada uno. Aunque su madre todavía los alimenta, los cuidadores del zoológico ya empezaron a darles de comer pequeños trozos de carne. Los gatitos llegarán a pesar hasta unos 900 a 1300 gramos y medirán unos 51 centímetros de adultos. Esta especie se considera la más letal de los felinos en el mundo. Ellos tienen éxito el 60% de las veces que van a cazar. En una sola noche, un gato de patas negras puede consumir hasta 14 roedores y aves. Esta especie es originaria del sur de África, donde quedan solo unos 10,000 ejemplares. Sus patitas tienen pelo negro que les ayuda a protegerse de la arena caliente. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y la lista de empresas que se sumó al boicot contra Facebook sigue aumentando. Pero, ¿por qué? A continuación la nota. Cientos de empresas iniciaron un boicot publicitario con el fin de presionar a Facebook para que tome una postura más fuerte contra el discurso de odio. La campaña llamada Stop Hate for Profit o Alto al Odio por Dinero denuncia que supuestamente Facebook no está haciendo lo suficiente. Están amplificando el discurso de odio, los mensajes racistas, los mensajes de supremacía blanca, todo tipo de información errónea y publicidad política deshonesta. Entonces, les pedimos a los principales anunciantes de Estados Unidos que suspendan su publicidad en la plataforma durante al menos un mes. Las demandas del boicot incluyen pedir al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, que fortalezca los controles contra el discurso de odio y que haga más para terminar con las campañas de desinformación, particularmente cuando se trata de votar. Es de su interés hacer pequeños cambios. No quieren que se les culpe de que alguien use su plataforma para manipular a las personas en una elección. Por su parte, Facebook dice que no tolera los discursos de odio y destaca que cuenta con un sistema automatizado para eliminar anuncios ofensivos antes de que sus usuarios los lean. Recientemente, la firma acordó una auditoría externa para ver cómo se está haciendo para asegurarse de que los anunciantes no aparezcan junto a mensajes dañinos. Los organizadores del boicot dicen que su movimiento se está globalizando, pero llevará tiempo antes de que sepan si sus esfuerzos tendrán un efecto duradero. Fernando Gómez, Voz de América. Estamos en la recta final de esta entrega de Noticiero Hechos correspondiente este viernes. Vamos a revisar los datos a nivel global de los casos de COVID-19. Ahí tenemos la información.
son 14.060.402 los casos que registra el mundo de personas que se han contagiado de COVID-19. En primer lugar, entre los países con más casos, aparece Estados Unidos con 3.641.539, ahí tenemos el dato, y Brasil aparece ya con 2.046.328. La India es el que está en tercer lugar y aparece con 1.003.832. Luego le sigue Rusia con 758.000 casos, Perú con 345.000, Sudáfrica con 337.000 y México, aquí en América Latina, aparece con 331.000 casos de COVID-19. Ahí podemos ir revisando cómo ha ido avanzando esta enfermedad que comenzó allá por diciembre en Wuhan, en China continental, y ahora pues ustedes pueden ver que el planeta completo luce rojo porque ahí se han registrado pues los casos de COVID-19. Lastimosamente, estos casos que se han presentado le han costado pues la vida a mucha gente. Los contagios han dejado muchos muertos. Ahí tienen ustedes la cifra global de muertos, 601.820. Lastimosamente, ya por lo menos 300 de ese total son salvadoreños que han muerto en la lucha contra esta enfermedad. Ahí tenemos los datos a nivel global. Y usted dirá, bueno, pues ¿y estos datos de dónde salen? Los maneja la Universidad de Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins, y lo va actualizando en tiempo real a medida que los países los van reportando desde sus sistemas sanitarios. Claro que es de recordar que cada país asegura que hay un subregistro que podría hacer que estas cifras sean mucho mayores a nivel global. Eso mismo lo hemos dicho aquí en El Salvador cuando hemos analizado los casos de COVID-19. Y ahí tenemos pues lo que está pasando en el planeta en cuanto a esta enfermedad que sigue siendo una amenaza para la humanidad, que las investigaciones continúan, que cada día conocemos de avances de la comunidad científica, pero que esos avances todavía falta tiempo para que se materialicen. La Universidad de Oxford ha dicho que su vacuna genera una doble protección y una protección más a largo plazo, pero ellos han dicho vamos ahora a las pruebas masivas con la misma vacuna. En Estados Unidos también Moderna, ese laboratorio, ha dicho que su vacuna ha dado resultados positivos y eso pues abre una luz de esperanza, igual que los tratamientos. La Universidad de Jerusalén decía tenemos un medicamento que puede bloquear el coronavirus y convertirlo en un resfriado común sin que tenga mayor impacto en la vida de las personas. Pero todavía faltan investigaciones, faltan pruebas que hacer y tenemos que seguir pacientemente y férreamente defendiéndonos de esta enfermedad a fin de que no llegue a nuestras casas, a tratar de defendernos y defender a nuestras familias y tratar de auxiliar y ser solidarios con las personas que ya han enfermado. Ahí tenemos las cifras globales del COVID-19 con las que estamos cerrando esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Muy bien, y de esta forma nosotros nos vamos a despedir agradeciéndole a todos por su fiel sintonía, por habernos acompañado esta semana y por supuesto les pedimos que durante este fin de semana, en la medida de lo posible, traten de permanecer en casa. Si no es necesario salir, mejor quedarse en casa por nuestra familia y por nosotros también. Recuerden siempre lavarse las manos constantemente y si va a hacer alguna compra, utilizar la mascarilla. Los esperamos el lunes nuevamente a las 8 de la noche con más información. Esperamos estar aquí, esperamos que Dios nos permita continuar trabajando y mantenernos saludables para continuar desarrollando la labor que nos toca desde esta trinchera, aquí en Red Salvadoreña de Medios, informar a la ciudadanía. Que tengan buen fin de semana.